¿Qué tal? Buenas tardes. Un Buenas gusto. tardes, te estábamos presentando. Yo decía que me dijeron que sos prácticamente uruguayo y queríamos que nos cuentes un poquitito, bueno, qué ha significado nuestro querido Pepe Mujica para la Patria Grande, para los y las trabajadoras de Argentina, de Uruguay, del continente. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, lo que te han dicho es casi una exageración. Bueno, Sí, un profundo amor y afecto por el pueblo uruguayo, por el paisito, y desde allí, sí, no me, no me desagrada que te hayan dicho eso. Em, Mujica forma parte de una generación imprescindible en nuestra región, en América Latina, a partir de los movimientos que se dieron en nuestros países a partir de fines de la década del 50, durante la década del 60 y el 70. Y desde allí, justamente, eh, conmovidos por una pérdida irreparable, pero que como tantos otras referencias históricas del movimiento popular, del movimiento de trabajadores y trabajadoras, eh, continuará siendo un faro para muchos de nosotros y nosotras, militantes populares, para seguir soñando con una patria grande, con la liberación de América Latina, de nuestras patrias. Y por ello, bueno, creo que en todo el mundo justamente ha trascendido las fronteras del paisito, de América Latina, y la figura de Pepe Mujica se va a engrandecer cada día más. vos estás por viajar para un congreso del PIT-CNT, ¿puede ser? Sí, exactamente, la próxima semana con nuestro secretario general, con Hugo Cachorro Godoy, estaremos participando del Congreso del PIT-CNT en representación de nuestra Central de Trabajadores de la CTA Autónoma a partir del día que se desarrollará en Montevideo entre el 21 y el 24 de este mes de la semana próxima. Así es. Bueno, ¿y qué dicen allá en Uruguay con que ganó un nuevo presidente del Frente Amplio, ¿no? Es como una alegría muy, muy grande. ¿Qué decía Mujica en relación a esto? Sí, justamente es muy interesante conocer el proceso histórico y político del Uruguay, particularmente del Frente Grande, del Frente Amplio, perdón, de la participación de los trabajadores y trabajadoras, de la expresión de justamente de la solidaridad de clase de los pueblos. El pasado 1 de mayo, en conmemoración del Día Mundial de los Trabajadores y Trabajadoras, justamente en el acto del PCNT, los compañeros y compañeras expresaban la solidaridad con el pueblo argentino, con la clase trabajadora, a raíz, bueno, del análisis que estaban realizando previamente, ¿no? de la situación que estamos atravesando eh, con la nefasta experiencia política que vivimos en nuestro país, en la Argentina, y por el otro lado decía, ¿no? El proceso de, político del Frente Amplio en los últimos años para poder recuperar el gobierno y que hoy Yamandú Orsi y Carolina Cose gobiernen la República Oriental del Uruguay, donde luego de haber sido derrotados electoralmente y el periodo de gobierno de la denominada coalición republicana, el Frente Amplio llevó adelante un proceso de autocrítica, de recorrida por todos los departamentos, por todas las ciudades, por todos los pueblos del Uruguay, justamente yendo a preguntar, yendo a escuchar por qué se consideraba que se había perdido
el gobierno. Y en ese proceso, a lo largo de 5 años, se pudo recuperar el gobierno, y a su vez en ese proceso justamente de 5 años el movimiento de trabajadores y trabajadoras en el Uruguay llevaron adelante también la resistencia, la aparición de las ollas populares que habían desaparecido, digamos, de las necesidades del pueblo uruguayo, o como así también fueron las propuestas del movimiento sindical uruguayo a través del PCNT, del movimiento social, del movimiento universitario, de resistir a las políticas del expresidente Lacalle Pou, a través de lo que fue la convocatoria a los plebiscitos contra la ley de urgente consideración, la LUC, o contra la reforma previsional. Por eso, bueno, reivindicar desde aquí, justamente desde nuestra central de trabajadores en la Argentina, con otras organizaciones, también fuimos parte de esa lucha, de ese proceso del pueblo uruguayo y de la clase trabajadora en el Uruguay. Porque también con Pepe Mujica sucedió que no, digamos, perdieron las elecciones, ¿no? Con la calle Pou en un momento y no pudieron sostener al Frente Amplio en el gobierno con políticas humanistas, ¿no? Porque hay que decirlo, el Pepe Mujica se convirtió en un símbolo de una política humanista. Sí, así es, justamente, bueno, el proceso de gobierno del Frente Amplio durante 15 años, las dos presidencias de Tabaré Vázquez y la presidencia de Pepe Mujica llevaron adelante una fenomenal transformación de la sociedad uruguaya, garantizando y ampliando derechos, y bueno, justamente en ese proceso, decíamos, de autocrítica, luego de la derrota, poder volver a escuchar a la ciudadanía, al pueblo uruguayo. Muchos de esos derechos que se conquistaron durante el gobierno del Frente Amplio, en particular durante el gobierno de Pepe Mujica, por ejemplo, más de 50 años se demoró en el Uruguay para establecer la jornada laboral de 8 horas para los peones rurales. Desde la década del 60, con la lucha de los cañeros, que desde el norte del Uruguay, desde Artigas, junto a su líder Raúl Sendic, se movilizaron durante la década del 60 a la capital del país, reclamando justamente derechos, salarios dignos. Bueno, fue durante el gobierno del Frente Amplio donde se logró establecer definitivamente los derechos para los peones rurales, por ejemplo. Sí, pensaba esto que contás de la recorrida casa por casa y de escuchar las necesidades de los vecinos y las vecinas, qué importante, ¿no? Pero también pensaba que Uruguay es un país mucho más chico en extensión y en cantidad de habitantes que el nuestro. No digo que acá no podría ser posible eso, pero me parece que como experiencia fue clave eso que contaste. Sí, claro, exacto. Sí, considero que justamente con organización se puede llevar adelante, porque también nosotros en la Argentina tenemos justamente experiencias de luchas, de organización del pueblo, de la clase trabajadora, y que atravesamos hoy una fenomenal crisis, fundamentalmente una crisis de humanidad, ¿no? Cuando ustedes mencionaban cómo todos los días el gobierno de Javier Milei nos ametralla con medidas impopulares, pero que también sigue habiendo un fuerte consenso en la sociedad, por lo menos, no sé, alrededor del 30% de la población que sigue sosteniendo y avalando
las atrocidades, las barbaridades que aplica Milei a través de su gobierno, y con una capacidad brutal, como decía Jaureche, son profetas del odio. Sí, Incluso, bueno, justamente ayer leía que el propio Milei había celebrado la muerte de Pepe Mujica, y leía también que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, había pedido disculpas al pueblo uruguayo por los insultos de Milei y sus streamers, se dice, eh, como este muchacho, el Gordo Dan, que celebraba la muerte del Pepe. Y por eso, bueno, nosotros como nuestra obligación hoy, nuestro compromiso como militantes populares, justamente, fundamentalmente tiene que ver con superar esta crisis de humanidad a escala planetaria que impacta en nuestras regiones, y que en todo caso las experiencias políticas como en el Uruguay o en Colombia, por ejemplo, o en México, nos demuestran que los pueblos podemos soñando con una vida mejor, porque la lucha o la batalla o las enseñanzas en todo caso que nos deja Mujica tienen que ver con la vida, tienen que ver con la igualdad de la sociedad, fundamentalmente de los marginados, de los postergados. Y que, bueno, eso es lo que nosotros como militantes populares debemos tomar y redoblar el compromiso para seguir adelante. También un ejercicio de la política muy austero y una vida, el ejemplo de honestidad del Pepe Mujica, ¿no? Eso me parece que es un verdadero faro para América Latina, ¿no? Sí, claro, por supuesto sus enseñanzas de vida, su filosofía de vida, eh, tiene que ver con ello también, ¿no? Con, con la austeridad, con la honestidad, eh, con lo que decía, que justamente qué era lo necesario eh, para poder vivir. Y que muchas veces, justamente desde el poder, ustedes también recién hacían referencia a los grandes medios de comunicación, eh, han destacado esas virtudes del Pepe Mujica, pero no su pensamiento político, no su pensamiento ideológico, y fundamentalmente su obra de gobierno cuando tocó encabezar el gobierno del Frente Amplio. Pero bueno, son parte de las contradicciones que nos impone el poder a veces, eh, y, y que justamente, en todo caso, es una muestra de un ejemplo a seguir, a tomar como trabajadores, como trabajadoras. En la Argentina también, en la actualidad, o a lo largo de nuestra historia, también hemos tenido y tenemos ejemplos de dirigentes obreros eh, que siguen viviendo como piensan, en los mismos barrios. Así que, bueno, es, insisto, importante justamente tener o reproducir esos valores para superar esta crisis de humanidad que estamos transitando. También su militancia prácticamente hasta el último día de la vida, ¿no? Porque siguió participando y dando conferencias públicas prácticamente hasta hace muy poquito tiempo. Sí, exactamente, por eso decía que formó parte de una generación imprescindible de aquellas personas, compañeros, compañeras, militantes, que dedican o han dedicado toda su vida a la lucha en el contexto de sus países que les tocó vivir. Justamente cuando Milei
celebraba la muerte del Pepe, creo que se refería también o asociaba la figura del Pepe Mujica con la violencia política. Y que parte de esa generación, justamente desde el poder, plantean la asociación de la violencia política a una generación de jóvenes que se sumaron a la militancia, a la transformación, a un proceso revolucionario, sin analizar las causas de los métodos o los caminos que se tomaron. Es lo mismo que hablar de la violencia política en la Argentina en los 60 y en los 70, sin hablar de los bombardeos a la población civil en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, o de los fusilamientos de trabajadores y trabajadoras o quienes resistieron a la Revolución Libertadora entre el 9 de junio y el 12 de junio de 1956. De igual manera es el proceso, o similar, o de similar manera, es el proceso, se dio el proceso en el Uruguay durante la década del 60 y 70 con el gobierno del partido Colorado, que si bien había sido elegido democráticamente, comenzó a aplicar medidas de pronta seguridad que eran justamente en el marco de la Guerra Fría de lo que ellos denominaban el combate al comunismo, pero que el principal enemigo era justamente, o lo fue, la clase trabajadora. Sí, y que además los quieren mostrar como loquitos violentos, como si fuera que ejercieron acciones violentas contra la democracia y no contra golpes de Estado llevados adelante por dictaduras militares y diferentes instancias de brutal autoritarismo, ¿no? Como vos estabas diciendo. Es decir, esa cuestión no es lo mismo ser violento porque sí bueno, decir esta situación no se sostiene más y decir, bueno, si no lo cambio de un modo violento, esto no va a cambiar nunca jamás. Sí, y la situación económica, ¿no? Los planes económicos de las dictaduras en el Cono Sur, ¿no? El plan económico de Martínez de Oz no fue aislado, no estuvo aislado. Recordemos que el neoliberalismo empezó en el mundo con Margaret Thatcher en el 79, después con Reagan en Estados Unidos, y acá no pudieron hacerlo a través de las urnas, y bueno, vinieron las dictaduras militares con la violencia, con las armas, pero también con la violencia económica. E institucional, ¿no? E institucional, completamente. No sé Así si estás, así Carlos, es. ahí. Ah, te habíamos Sí, dejado sí, de aquí ver. estoy escuchando atentamente la reflexión. Sí, así es. En nuestro país, justamente, hoy estamos hablando nuevamente y nos organizamos y luchamos y resistimos contra el gobierno de Javier Milei, pero a su vez también con las políticas del Fondo Monetario Internacional que aplica, que somete, que subordina a nuestro pueblo, y que justamente fue en el año 1956 cuando ingresa con la dictadura de la Revolución Libertadora, cuando ingresa el Fondo Monetario Internacional a nuestro país. Alrededor de 43 planes del Fondo Monetario Internacional desde 1956 a esta etapa, y conocemos cuáles son los resultados. Por eso es muy importante de poder repasar la historia para incluso poder pensar cómo actuamos en esta etapa, en este momento, frente a esta nefasta experiencia que estamos viviendo en la Argentina. Digamos, de cómo algunas prácticas, incluso prácticas políticas, se van repitiendo, reproduciendo, y que a eso como sociedad debemos justamente estar alertas para poder contrarrestarlas. Y bueno, hablábamos de la figura del Pepe Mujica, y justamente habría que repasar mucho de las entrevistas, de los videos, de los discursos
de los escritos del Pepe Mujica para que nos ayuden a comprender también esta etapa que estamos viviendo y poder superarla. Sí, recordaba ahora mientras hablábamos la insistencia del Pepe Mujica con respecto a la unidad latinoamericana, ¿no? Y como con el fortalecimiento de la patria grande y sus reflexiones de que si no hay unión entre estos países de la América del Sur, difícilmente se pueda luchar y, y tener poder para esas discusiones internacionales, ¿no? Sí, claro, exacto, eso siempre también nosotros lo hemos planteado en nuestra central de trabajadores, la integración latinoamericana del movimiento social y sindical de América Latina y el Caribe, y de hecho también ahora en este momento hay compañeros y compañeras de nuestra central representándonos en República Dominicana, en el Congreso de la Confederación Sindical de las Américas, donde estamos analizando y debatiendo justamente esta situación que afecta a nuestro país, que afecta a América Latina, pero que afecta al conjunto de los países del mundo, sobre todo de los países del sur-sur, y que en ese sentido toda la tarea en el marco, en el plano internacional, que ha venido desarrollando nuestra central de trabajadores prácticamente desde nuestros orígenes, en función de la integración, de la solidaridad de clase internacional, de la integración latinoamericana, y que justamente, bueno, por ese camino debemos continuar construyendo, planteando la necesidad de la unidad de los pueblos, la unidad de los trabajadores y trabajadoras a escala planetaria. Carlos, un lujo tenerte acá. Creo que te hay algún mensajito o algo que quieren compartir con vos en este momento. Sí, tenemos mensajitos. Acá Fabi nos presta su teléfono porque en el nuestro en el mío por lo menos no aparecían. Dice, gran abrazo Carlos, fiel representante, Federico Siris. Gracias. Federico es un compañero, hermano uruguayo, que compartimos justamente también la militancia en el marco, bueno, de la militancia del Frente Amplio en la Argentina. Federico forma parte del comité de base del Frente Amplio en la Ciudad de La Plata, del comité Barbat Fidalgo, así que bueno, el abrazo es recíproco. Gracias. Bueno, muchas gracias Carlos. Después hay otro mensaje que dice, Milei festejó la muerte de Mujica, festejar la muerte de Pepe Mujica está loco, está errado. Bueno, sí, ya lo Y sabemos. ya hicimos referencia, ¿no? Al tema. Sí, claro. Que hay que estar verdaderamente con la mente pervertida para celebrar de ese modo que celebran estos tipos, la verdad. Así que bueno, otro mensajito saludando tu participación, Carlos, y agradeciendo que estemos hablando sobre el Pepe, así que te agradecemos un montón la charla con el streaming del IEF. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, compañeras, compañeros, por la invitación, y ha sido un privilegio poder compartir estas palabras, estas reflexiones, bueno, y fundamentalmente a partir de la figura del Pepe Mujica, pero como tantos otros hermanos y hermanas de la América Latina que nos han enseñado y siguen siendo un faro para nuestra militancia. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un gustazo.